¿Qué tal? Yo soy Lorenzo y en esta ocasión vamos a ver qué es un JWT. Antes de empezar con el tema JWT, quiero que primero diferenciemos entre dos conceptos, autenticación y autorización. Autenticación es justamente que una persona, un cliente, un usuario, el actor de nuestra aplicación, se loguea y es quien dice ser, se identifica como alguien y es esa persona. En cambio, la autorización es un control de acceso a recursos. Una persona está autorizada a consumir ciertos recursos o no. En este caso, el JWT, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, es un método de autenticación. ¿Cómo sabemos que esto es un JWT? Porque es un string conformado por caracteres alfanuméricos, además tiene símbolos y está separado por 3 puntos. Enseguida vamos a entrar más en profundidad de qué es cada parte. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que justamente un JWT sirve para poder pedir recursos y decir que estás autorizado. Entonces le da una capa más de seguridad a nuestra aplicación. En este gráfico podemos ver que primero, antes de pedir recursos, lo que hace es pedir un access token y ese access token, que va a ser en nuestro caso el JWT, se utiliza posteriormente para poder pedir recursos. Si no tuviese el JWT o hubiese expirado, el servidor de recursos en este caso me respondería 401. Perfecto. Ahora, en el JWT nosotros vemos que hay 3 partes, la parte roja, la violeta y la azul. La roja es el header, la violeta es el payload y la azul es la firma. En el header se suelen poner con qué algoritmo está cifrado el JWT. Por ejemplo, si yo voy cambiando de algoritmo, se puede ver que en el header va cambiando el algoritmo y qué tipo de token es. En este caso es un JWT. En el payload podemos contener información que sea útil, por ejemplo, para la aplicación web, para aplicación mobile o para quien lo esté utilizando. ¿Por qué? Porque acá adentro podemos incluir datos como por ejemplo si la persona es admin. Entonces luego podemos hacer un trabajo del lado del frontend, del lado de la aplicación, para poder basarnos de acuerdo a que si tiene ese rol, vamos a ver distintas cosas. Otros datos importantes, por ejemplo, es la expiración, que en este caso no está en el JWT. La expiración sirve justamente para saber si el token ha vencido o no ha vencido. Además, se pueden incluir muchos más campos, que en este caso los podemos ver en el handbook de JWT creado por Auth0. Que si se fijan, tenemos una tabla de contenidos bastante extensa que sirve para profundizar mucho más en lo que es un JWT, que es un JWE, y cómo hacer para que un JWT sea seguro, ya que se puede vulnerar un JWT, pero existen muchas maneras de evitarlo. La firma es justamente lo que hace que, en parte, mayor parte, un JWT sea seguro. ¿Por qué? Porque la firma es la concatenación del header y del payload, pasado a base 64 y encriptado con una frase única o, en este caso, dependiendo del algoritmo, con una clave privada. Si pasamos al algoritmo HS256, vamos a ver que en este caso se encripta con una clave única secreta. Esta clave solo va a estar disponible del lado del servidor. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque si la exponemos en el frontend, la gente podría generar nuevos JWTs a partir de ese secreto, dado que se puede hacer ingeniería inversa justamente. ¿Qué es lo importante acá? Si mi JWT cambia, por ejemplo, cambia una letra, fíjense que empieza a cambiar el contenido en sí. Además, como dijimos que si cambia cierta parte de acá, del token, lo que va a suceder es que la firma debiese cambiar. ¿Por qué? Porque de hecho acá lo dice. La firma es la concatenación del header y el payload pasado en base 64 y encriptado. Quiere decir que si hiciésemos el proceso inverso para ver si el JWT fue vulnerado o no, en este caso nos vamos a dar cuenta que sí, porque a partir de hacer el proceso inverso sobre esto deberíamos volver a obtener nuestro header y nuestro payload. Eso es lo importante. Por eso el JWT es un método de verificación de autenticación rápido, porque justamente se dice que es stateless. Stateless y stateful son dos conceptos importantes. Hay que tener en cuenta que stateful, para resumir, significa que se guardan datos o se necesitan datos de la base de datos. Ese sería el ejemplo más concreto. Y stateless
no hace falta que la petición viaje a la base de datos para chequear cierta congruencia con esos datos. En este caso con el JWT no hace falta porque la verificación se hace a partir del proceso inverso que mencioné utilizando el secret, que generalmente los secrets están guardados en las variables de entorno de nuestras aplicaciones. Si tuviésemos un node en el process.env en alguna variable de entorno. Ahora nos podríamos preguntar cómo hacemos nosotros para usar justamente el payload del lado del front. Tenemos dos opciones. Si fuésemos por la opción del algoritmo HS256, lo que tendríamos que hacer es utilizar una librería como JWT Decode, que es esta de acá, que esta sirve para decodificar el payload sin necesidad de verificar el token. Ojo, esto es confiar en datos que no sabemos si el token lo ha generado un atacante o lo ha interferido un atacante y ha cambiado el token. Por ende, hacer un decode del payload sin antes verificar el token es confiar en algo que no sabemos de dónde viene realmente. Si tuviésemos el algoritmo RS, en este caso, los tokens, al ser firmados por una clave privada y solo poder generarse con esa clave privada, y que se puedan desencriptar o verificar, mejor dicho, con una clave pública, lo que podríamos hacer es tener nuestra clave pública en el front, total es una clave pública, no hay problema que esté expuesta, y con eso verificaríamos el token previamente a ser decodificado. De esta manera nosotros podríamos utilizar los datos del payload. Y con esto nos despedimos con el video de JWT. Si lo querés ver más en detalle, te recomiendo a rajatabla que te leas el PDF JWT Handbook, dado que ahí vas a encontrar muchos mecanismos para validarlo y para evitar ciertos ataques, ya sean XSS, CSRF y muchos ataques más listados en el OWASP Top 10 de web. Así que ojo, cuidado cuando usemos JWT, dado que si no tomamos los recaudos necesarios, podemos tener muchas vulnerabilidades, tanto del lado del servidor y del lado del frontend. Cuidado con esto último. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.